alguna vez un portón abierto. En la época del segundo templo, ese portón era un portón abierto. Dentro de ese portón había una escalera. Por vía de esa escalera que había aquí dentro se podía subir al monte del templo y entrar al templo. En el siglo VII, la primera época musulmana, la época de los omayas, los judíos construyeron dentro de ese portón una pequeña sinagoga, llamándola la cueva. Y la razón que por ella construyeron su sinagoga aquí es porque esos primeros musulmanes que llegaron a Jerusalén, los omayas permitieron a los judíos regresar a vivir en Jerusalén, pero les prohibieron subir al monte del templo a rezar. Regresar a Jerusalén, sí. Subir al monte del templo, no. Y si quieren rezar, pues que recen en el pie de monte, en la entrada. La verdad es que para aquellos, esa época era mucho mejor que la anterior. Por lo menos ya estaban de regreso en Jerusalén. Se rezaron aquí en la entrada. Pero ellos se acordaban muy bien que había antes. La época anterior a esta era fue la época bizantina. Y los bizantinos habían expulsado a los judíos de Jerusalén. Pero si ya estoy mencionando a los bizantinos, yo creo que vale la pena mencionar también aquel testimonio que los mismos bizantinos habían atestiguado. Porque ellos atestiguaron, los bizantinos, que aunque ellos expulsaron a los judíos de Jerusalén, pero una sola vez al año, el día 9 del mes hebreo de Ab, que es el día de la destrucción del templo. Ese fue el único día del año que ellos permitían a los judíos, que les pagaban lo que se les requería, llegar aquí a llorar. Ese era el permiso. Una vez al año los judíos podían pagar dinero para comprar, entre comillas o sin comillas, ese derecho de llegar aquí a llorar el templo destruido. Y parece. ¿Qué hacían? ¿Perdón? ¿Qué hacían cuando llegaban acá? Lloraban el templo perdido. Megilat Eijá. Lloraban el templo perdido, el templo destruido. De todas maneras, que no fuera ese día, no los dejaban llegar aquí. Ese era el único día del año que ellos permitían a los judíos llegar aquí a llorar el templo destruido después de haber pagado dinero a los bizantinos. Y parece, sabemos todos que no es ciencia exacta, pero parece que esa es la razón que por ella se le pegó a ese muro su nombre en todos los idiomas, menos el hebreo. Porque el hebreo es el único idioma que llama a ese muro de la misma manera. En aquel entonces y hoy día también. En aquel entonces, Kotel Ma'arabi o Kotel. Hoy día Kotel Ma'arabi o Kotel lo que quiere decir el muro occidental, o simplemente el muro, porque al decir el Kotel, ya todo el mundo sabe a cuál muro uno se refiere. Los otros idiomas. El muro de los lamentos. En inglés, The Wailing Wall. Es el muro de los llantos. Los árabes lo llaman los llaman con dos nombres. Sí. O le llaman al-Burak, El Burak. por ese animal especial de Muhammad. O lo llaman Hayat al-Mabka, que quiere decir el muro de los llantos. En español, el muro de los lamentos. Francés, el muro de la natación. No hay ni un idioma que le llama por su nombre más que el hebreo. Pero hace un poco más de un año decidí hacer algo por ese muro. Y a todos los que vienen conmigo hablando diferentes idiomas que no es hebreo, pues ya les sugiero a todos que dejen de darle a ese muro nombres traducidos, que lo llamen simplemente por su nombre original, Kotel, K-O-T-E-L, sin traducir. Además les explico por qué viene la sugerencia. Y les digo de esa manera, pues ni ustedes ni yo no conocemos a nadie en el mundo que cuando esa persona habla de la mezquita Al-Aqsa, nadie traduce la palabra Al-Aqsa. Todos traducen la palabra mezquita, pero el Aqsa lo dejan en origen. Y el Aqsa es árabe. Y al traducirlo al español sería el extremo. Nadie dice la mezquita del extremo, todos dicen la mezquita del Aqsa. Ahora, muy cerca de aquí hay una calle romana, una calle principal de la época romana, cuando los romanos querían hacer de esa Jerusalén judía una ciudad pagana,
llamándola Ilia Capitolina. Y esa calle se llama Cardo. Y no conocemos a nadie en el mundo que traduce la palabra Cardo. Me imagino que estabas en París, ¿verdad, May? Sí, estuviste en París. Sí, Cuando llegaste a la Torre Eiffel, ¿cómo la llamaste? la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. No traduciste nada, ¿verdad? ¿Y en Londres estuviste? Me imagino que sí. ¿Llegaste al Big Ben? Sí, ¿Y cómo lo llamaste? Big Ben. Big Ben, ¿verdad? Sin traducir. Bueno, Big Ben, inglés no se traduce. Eiffel, francés, no se traduce. Aqsa árabe, tampoco se traduce. Cardo romano, tampoco se traduce. Bueno, ¿por qué habrá que traducir al cótel hebreo? Ya lo vamos a llamar el cótel de ahora en adelante. Yo creo que sí. Ahora vamos a rebasar ese arco. Al rebasar ese arco, verán ahí mujeres sentadas o paradas rezando sus plegarias. Ese punto donde están las mujeres es el punto más cercano al Kodesh Kodashim, a la plaza del Santuario. Son como 97 metros entre ese punto y la plaza del Santo Santuario. Vamos. En este túnel estrecho vamos a caminar teniendo al cótel a nuestra derecha todo el camino. Creo que ya todo el mundo debe saber qué es el cótel. En lo que sigue vamos a caminar sobre dos ventanas puestas fijadas en el piso. Bajo la primera ventana vamos a poder ver piedras del cótel que los romanos rompieron y tiraron. Bajo la segunda ventana vamos a poder ver la profundidad del cótel. Esta profundidad del cótel allá va a llegar hasta su base del cótel, hasta la roca del monte. Hasta la base del muro. Hasta la base del cótel, hasta la roca madre. Pero de todas maneras la profundidad de allá va a ser mucho menor que aquí. Y según vamos a seguir más hacia el norte, esa profundidad va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Vamos subiendo. Nosotros no vamos a subir, lo que va a subir es el monte y el cótel. Nosotros vamos a estar al lado, estamos caminando al lado del monte. Ahora, si se quiere comparar las dos profundidades, se puede ver por aquí y después ver allá. Solo que, cuidado aquí, no dejes tirar el celular, porque si no, no hay devoluciones. Puedes ¿no? filmar, pero con mucho cuidado. Esa es la profundidad, ese punto. Y ahora vamos a poder ver, ¿Cuántos metros son en este punto? aquí son como 16 metros. Piedras del cótel que los romanos rompieron y tiraron. ¿Cómo la gente mete los papelitos? Desde aquí Ah, desde aquí le van tirando. van tirando los papelitos. Esa es la profundidad en este punto. Una cisterna. Cisterna medieval.
En ese punto ya no hay profundidad del cótel. Ese es como si fuera un punto cero. De aquí viene subiendo. Este es el punto más bajo del cótel. Aquí, en ese punto. En este punto. Sí. En ese punto el cótel y nosotros y la roca del monte estamos al mismo nivel. O sea... La roca va subiendo y el cótel con ella. Ah, ya. Aquí está horizontal completamente. Exactamente. Nahem, ¿cuánto tiempo te tomó especializarte en estas excavaciones? Pues me especializo de día en día. Pero ¿cuánto tiempo te tomó estar estudiando? Al principio fueron como 3 meses. Pero todos los días, me imagino, descubres algo nuevo. Exactamente. Hemos hablado de la calle Herodiana, ¿te acuerdas? Sí. Pues esa calle Herodiana que comenzó en la ciudad, David subió todo el camino hasta llegar al suroeste del monte y a lo largo del muro, terminándose aquí. En sí, nosotros ya estamos aquí en ese punto, en el punto donde termina la calle Herodiana. Ahora, esa calle que comenzó en la ciudad de David termina aquí, pero nadie sabe decirnos por qué esa calle termina aquí. Hay solo suposiciones que a lo mejor Herodes ya había muerto, no tuvo más dinero, o a lo mejor los romanos ya habían sitiado a Jerusalén. Sea como sea, nadie sabe el por qué, pero todos están de acuerdo que esa calle termina aquí. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber de esa calle? Hay que saber en primer lugar que cuando esa calle funcionaba como calle, estaba al aire libre. La calle es hace 2000 años. Lo que tenemos aquí arriba es hace como 750 años. Esa es la época herodiana y esa es la época mameluc. Lo otro que hay que saber de la calle es que esa calle en su época era una calle importante, a lo mejor la más importante de su época. Esa calle tenía como 12 metros de ancho de calle, que no los vemos aquí porque aquí vemos solo lo que excavaron en ese punto. Pero espero que más al rato vamos a poder ver 12 metros de ancho de calle. ¿Y dónde va a ser? Porque esa calle va de aquí hacia el sur, hasta llegar a la ciudad de David. En el camino de esa calle pasa por un jardín arqueológico que está al sur del monte. El jardín arqueológico está al aire libre. Ahí sí se ven 12 metros de ancho de calle. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos columnas herodianas metidas en una construcción mameluc. Columnas de hace 2000 años metidas en una construcción de hace como 750 años. Pues todos sabemos que donde hay piedras y arqueólogos siempre hay suposiciones, ¿verdad? Pues algunos suponen que eso fue una entrada a algún negocio que existía en la calle. Otros dicen no, es más probable que esas dos columnas formaban parte de una plaza de columnas que existía en la calle. Yo como no soy arqueólogo puedo decir lo que veo, ¿verdad? Según mi punto de vista, esto es solo ocupación secundaria de piedras. Y no estoy ocupando el término de reciclaje, porque para reciclar había que moler la piedra y rehacerla. No es lo que se ha hecho. Solo que reutilizaron la piedra. Ahora, ¿por qué según mi punto de vista eso es solo ocupación secundaria de piedras? Porque si nos fijamos en la base de las columnas, veríamos que las columnas están sobrepuestas en el piso. No están metidas, no están ahí dentro del piso, sino están sobrepuestas. Por otro lado, hay que saber que hace 2000 años, ¿cómo hacían piedras como estas? Agarraban una roca del monte y la transformaban en piedras. Agarraron rocas hace 2000 años, la transformaron en piedras nivel mármol, y no es mármol, es un trabajo arduo, un trabajo muy difícil, un trabajo muy caro. Y yo opino que si alguien hace 2000 años
agarraba rocas, las transformaba en piedras como estas y quería hacer de sus piedras columnas y quería poner las columnas en el mismo lugar, sea que sean 2 columnas o 30 columnas, iba a hacer todas sus columnas idénticas, con todos los parámetros iguales. Y esas 2 columnas son diferentes. Esa tiene 3 piezas, esa tiene 4 piezas. Y de las 7 piezas, no hay ni una sola pieza que sea igual a la otra. Todas son diferentes. Y más todavía, esa piedra en esa columna ni siquiera está terminada. Porque si habrán terminado la piedra, habrán quitado esa oreja que tienen aquí, porque esas orejas servían para levantar las piedras. Cuando las levantaban y las ponían en su lugar, ya quitaban esas orejas. La dejaron aquí todavía, ni siquiera terminado. Debe ser, según mi punto de vista, solo ocupación secundaria de piedras. Pero por otro lado, ese piso, ¿qué le parece? Piso de 2000 años, piso auténtico de la calle. Es de 2000 años. Un piso de hace 2000 años. Piso original, auténtico de la calle. Piso que en él personas caminaron hace 2000 años. Hoy día pavimentan una calle, a los 4 meses la repavimentan, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un piso de hace 2000 años. Ahora imagínense, hace 2000 años, un judío, hace 2000 años quería llegar al templo. Si es que ese judío llegaba del norte y quería subir al monte del templo por el lado oeste del monte del templo, ese judío venía haciendo el camino de allá para acá. Al llegar a la calle, caminó sobre esas mismas piedras, no solo en ese lugar, sobre estas mismas piedras. Siguió con esa calle hasta aquel portón donde estábamos antes. Al llegar al portón aquel, entró por un portón, subió la escalera, llegó al monte del templo y entró al templo. Aquí caminó. Y por último, en ese punto, el cótel. Yo había dicho antes que según vamos a ir más hacia el norte, el cótel iba a perder su profundidad. Ya vimos dónde perdió la profundidad, hace como 25 metros. En ese punto, el cótel comienza en altura aquí. Y por mi derecha todavía más alto, ahí las 3 piedras grandes. Y aquí por mi izquierda, desde la tercera hilera de piedras hacia arriba, son piedras de cótel. Las 2 primeras es roca del monte que la tallaron, solo para darle forma de piedra de cótel, pero no es piedra de cótel, sino roca tallada. Y todo eso es roca del monte Moriah, roca del monte del templo. Y aquí vamos a seguir unos metros y vamos a ver una película animada de más o menos 1 minuto y medio. Esa película nos va a dar algunas ideas cómo podrían haber construido al cótel. Lo que hay que saber de la película es que esa película está basada sobre lo que hemos encontrado en las excavaciones. Eso no quiere decir que es así como se construyó el cótel. Es una de las opciones, de las suposiciones, pero las otras opciones que pueden ser están en la película, porque es lo que hemos encontrado en las excavaciones. Entonces, si no sería una opción, sería otra opción, pero en fin, lo que hemos encontrado, ahí está. Vamos a seguir en esa dirección, allá hay una escalera. Al subir la escalera vamos a despedirnos momentáneamente del cótel y vamos a pasar por un acueducto de la época macabea. Okay. Ahora, ese acueducto en la época macabea estaba lleno de agua. Le llegaba el agua del sur de Jerusalén, esa agua recorría casi 14 kilómetros hasta llegar al acueducto. Al llegar el agua al acueducto lo llenaba y satisfacía una parte del agua necesaria en el monte del templo y en el templo. A principios de época herodiana seguía llegando el agua ahí, pero más adelante en la época herodiana no hubo más agua ahí, no porque el agua dejó de llegar a Jerusalén, sino porque en aquel entonces decidieron desviar el agua de ese lugar. ¿Por qué y a dónde? Vamos a ver.
Acueducto Macabeo. Y aquí hay agua. ¿Sí? No, hay agua en las paredes. Hay Sí. filtración de agua todo el año. ¿De dónde viene el agua? No sabemos su camino. Para saber el camino habrá que excavar hacia arriba. Esa agua limpia 100%, eso ya está Filtrada, sí. checado miles de veces. Pero y hemos llegado a ese sistema de agua. Oye, Menahem, y dicen que en la guerra de los 6 días los soldados utilizaron los conocimientos de la Torah para pasar a través de los túneles. Bueno, leyenda, Leyenda. leyenda 100%. Ok, aquí estamos parados en el último punto del recorrido dentro de los túneles. Ahora, esta cisterna de agua que se ve por los dos lados es solo la cuarta parte de la cisterna de agua. Las 3/4 partes están del otro lado de esa pared. Ahora, esa cisterna de agua recibe su agua hoy día de un manantial mexicano aquí y de filtración de agua de lluvia. Sí hay filtración de agua todo el año, pero cuando hay lluvia fuerte en Jerusalén, hay filtración fuerte de agua de lluvia aquí. Es la mikve más importante del No, mikve. no sé llamar si lo llamo mikve o no, pero podría ser. Ahora, esa cisterna de agua, como dije, es como es hoy día. Pero si regresamos a la época herodiana, hace 2000 años, a principios de época herodiana no había aquí ninguna cisterna de agua. Aquí era el norte del monte del templo. Y el norte del monte del templo era el punto más alto del monte. Y por ser el punto más alto del monte, aquella gente de aquella época, la última época del segundo templo, aquella gente le temió a ese punto, porque ellos razonaron de esa manera. Dijeron, el sur del monte, el este y el oeste, alrededor es un valle, y el norte del monte del templo es el punto más alto del monte. Y su conclusión fue que todo enemigo que quisiera conquistar el monte del templo iba a llegar por el lado norte, porque iba a ser mucho más fácil conquistar el monte del templo bajando la montaña que subiendo desde el valle. Decidieron resolver ese problema. Llegaron al norte del monte del templo. Excavaron aquí una excavación muy profunda. Desviaron aquella agua que llegaba en aquel entonces al acueducto Macabeo, desviaron aquella agua para acá. Y según ellos, el problema ya estaba resuelto. Porque según ellos, en ese punto ya existían dos obstáculos contra cualquier enemigo que quisiera conquistar el monte del templo. Tanto la excavación profunda que hicieron aquí y el agua. Solo que a la mera hora se dieron cuenta que su conclusión sí fue correcta, pero no la solución. Porque cuando llegaron los romanos y quisieron conquistar el monte del templo, pues los romanos llegaron por el lado norte. Pero cuando los romanos vieron qué es lo que pasó aquí, ellos construyeron aquí una rampa grande, subieron en ella y conquistaron el monte del templo. Como dije, conclusión correcta, solución, no. Y como ese punto es el último punto de este recorrido dentro de los túneles, pues quisiera decirles, bueno, ¿qué es lo que hemos visto todo el camino aquí dentro de los túneles? Yo no tengo duda que podía recibir, si hiciera esa pregunta a mucha gente, podía recibir muchas respuestas diferentes, todas correctas.
Pero yo les quiero decir que lo que hemos visto son solo piedras. Y no soy cínico. Son piedras importantes, son piedras que nos están relatando su historia. La gente normalmente cree que las piedras son mudas, pero aquí no vemos ninguna piedra muda, porque todas esas piedras nos relatan su historia, nos relatan la historia de Jerusalén, nos relatan nuestra historia, entrelazada en esas historias. Porque piedras que hemos visto en el camino, de época judía, nos cuentan qué hicieron nuestros ancestros aquí. Piedras de épocas no judías o antijudías nos cuentan qué es lo que les hicieron a ellos, qué es lo que hicieron sin ellos. Esta es la historia de las piedras, es la historia de Jerusalén y es también nuestra historia. Pero yo quiero terminar en ese punto contándoles una historia más. Hace menos de 100 años había el mandato británico en Israel. Y los ingleses prohibieron en aquel entonces sonar el shofar, este cuerno de carnero que nosotros acostumbramos sonar en Año Nuevo y terminándose el día de Yom Kippur, Día del Perdón. Los ingleses prohibieron sonar el shofar al lado del cótel. Pero los judíos de aquella época hacían lo que sea para poder sonar el shofar al lado del cótel, aunque sea una sola vez al año, terminándose el día del perdón, terminándose el día de Yom Kippur. Pero hay que saber que desde el primer año después de esa prohibición, hubo quien fue atrapado por los ingleses. Y ese que fue atrapado fue llevado a la cárcel. Y los ingleses creyeron que 2-3 años esos judíos iban a ver que todo el que es atrapado llegaba a la cárcel, iban a dejar de hacerlo, porque para ellos era ilógico que existiera, aunque sea una sola persona que esté dispuesta a ir a la cárcel solo por querer sonar el shofar al lado del cótel. Pero ellos se sorprendieron tanto al ver que eso seguía año tras año, tras año, tras año, hasta que en algún momento dado ya decidieron entender ese fenómeno, porque para ellos ese fenómeno era un fenómeno inconcebible, no, irreal, ilógico. Fueron a visitar a quien fue en aquel entonces el rabino principal de Israel, antes del Estado de Israel, al rabino Kook. Le preguntaron: oiga, señor rabino, queremos entender qué es lo que pasa con ustedes los judíos. ¿Qué tienen ustedes los judíos con ese muro occidental, con el cótel? Que para nosotros ese muro no es más que un muro de piedras. Les contestó el rabino Kook a los ingleses: oigan bien, señores, hay personas con corazón de piedra, pero hay también piedras con corazones de personas. Y esas piedras de las cuales ustedes están hablando son piedras llenas de corazones de personas, solo que ustedes, los ingleses, todavía no lo entienden. Y les fue explicando: oigan bien, señores, hay judíos en todo el mundo, pero no importa dónde esté cada uno de ellos, dónde vive cada uno de ellos. Sin embargo, al pararse uno de ellos, y no importa dónde esté, al pararse uno de ellos para rezar, tanto sus ojos como su corazón se dirigen hacia Jerusalén, y de ahí hacia el lugar del templo, y de ahí hacia el lugar del Kodesh Kodashim, del Santo Santuario. Y esos 3 lugares hoy día están representados por ese muro que es el cótel. Lo que quiere decir que en esas piedras del cótel están representados todos los corazones de todos los judíos del mundo.